Ahora bien, es frecuente que al trabajar con el texto del tipo script y cuando enviamos nuestro diseño a nuestro plotter de corte, haya cortes adicionales que arruinan la continuidad de las frases y debamos repetir el trabajo, con la consiguiente pérdida de material. Esto se debe a que, bueno, como podemos ver en la fuente de tipo script, pues realmente no hay continuidad en las líneas. ¿Cómo nos podemos cerciorar de ello? Bueno, vamos al menú de ver y vamos a seleccionar líneas de dibujo. Aquí podemos apreciar cómo, bueno, pues la I es un objeto independiente, la A, la N, la E, etcétera, los cuales pues están interfiriendo con lo que es la línea continua de corte. El diseñador así lo ha hecho para crear la ilusión de que hay una continuidad para crear este tipo script. Sin embargo, bueno, pues no es así. Si nosotros mandamos a corte este diseño, pues lo que va a suceder es que en estas áreas la cuchilla va a cortar y va a separar lo que es el vinil, esta sección, del resto del cuerpo que compone nuestro diseño. Y pues la verdad es de que va a ser un trabajo que no va a quedar bien, porque generalmente este tipo de cortes tienden a desprenderse más rápido. Así es que para solucionarlo vamos a tener que fusionar, digamos, cada carácter. En Silhouette Studio me parece ser que la función es fusionar. No lo tengo a la mano, sino con gusto se los enseñaba, además de que, bueno, es un programa con el que no trabajo. Sin embargo, en Corel, pues en Corel lo vamos a realizar de la siguiente manera. Teniendo seleccionado nuestro objeto, vamos a ir al menú de objeto y vamos a seleccionar separar objetos. Bueno, en este caso dice separar VNI++, pero también podemos hacerlo con la combinación de teclas Control K. En este momento, bueno, ya se han separado y aquí podemos apreciar cómo el glifo ha desaparecido. Por lo tanto, vamos a deshacer los cambios y vamos a dar dos clics en la unión de la Y y el glifo, y vamos a dar un espacio. Nuevamente vamos a separarlo y ya lo tenemos aquí separado en varias partes, que es, bueno, el glifo propiamente con lo que es el cuerpo principal. Aún es necesario seguir separando, puesto que tenemos que fusionar, así es que vamos a separar también el resto del texto. Recordemos, con Control K lo podemos resolver. Y bueno, vamos a separar también nuestro texto. Para ello presionamos nuevamente Control K y vemos en el administrador de objetos cómo ya se han separado por elementos individuales. Ahora vamos a acercar el glifo al área donde debe de estar, y presionando la tecla Control lo vamos a arrastrar hasta la posición correcta que tenía. Aquí lo tenemos. Muy bien, ahora bueno, vamos a seleccionar todos nuestros elementos, excepto este de mis 15 años, y los vamos a convertir en curvas. Para ello presionamos la combinación de teclas Control Q y podemos apreciar cómo ya se han convertido a curvas, ya han pasado de texto a curvas. Vamos a ocultar de manera temporal el texto de mis 15 años y vamos a seleccionar todos nuestros objetos. En Silhouette Studio me parece que la función se llama fusionar, pero en Corel la función lleva el nombre de soldar, y es muy común que la confundamos con la función combinar, que se encuentran una al lado de la otra en la barra dinámica de propiedades. Veamos cuáles son las diferencias. Si nosotros seleccionamos combinar, podemos apreciar que efectivamente ya se han convertido en un solo objeto. Sin embargo, cada elemento que lo componen pues guarda sus propiedades, ¿no? Lo que indica que al momento de que lo estemos recortando, pues va a volver a recortar cada elemento y nos va a arruinar el trabajo. Así es que bueno, deshacemos los cambios y vamos a ver la diferencia con lo que es la función soldar, que es precisamente la que necesitamos.
Ahora bien, al momento de soldarlo, ahora sí podemos ver que efectivamente se han convertido en un solo objeto, pero el contorno, digamos, de todo lo que es el nombre, pues ya está bien definido. Ya hemos evitado los cortes innecesarios, por lo que ya estamos en posibilidad de poderlo enviar a corte. Vamos a activar nuevamente nuestro texto y para asegurarnos que vamos a trabajar de una manera correcta en nuestro plotter, este texto también lo vamos a convertir a curvas. Presionamos la combinación de teclas Control Q y ya podemos apreciar que se ha convertido en una sola curva.